testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana, cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer... Son las 7:23. Estamos en la tercera de En Contacto, entrando a la tertulia de los viernes, que como todos los viernes, pues es la mesa para analizar, discutir, comentar los temas de coyuntura, los asuntos que pues a lo largo de la semana se han presentado. Y vaya que esta semana ha habido cosas, Vaya que esta semana le hemos estado presentando aquí en las emisiones de En Contacto los temas, la agenda política y social que nos ocupa y que nos preocupa. Y para analizarla con ustedes están dos destacadísimos columnistas y analistas políticos de la realidad de Veracruz. Empiezo con quien está más cerca de mí, Elsbeth Lenz, de La Política en Rosa. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Ángel. Buenas noches a todos tus radioescuchas, televidentes, cibernautas y de todo. Aquí estamos como cuando nos invitas con todo el gusto. No, y más pues ahora que hay, pero ya eres con tertulia fija. Ya, igual que Aurelio Contreras Moreno, autor de Rúbrica. Así es, muy buenas tardes a ti, el auditorio. Muchas gracias, Aurelio. Como siempre, un gusto, y cada que nos invitas aquí estamos. Otro contertulio también ya habitual por aquí, por esta mesa, por esta casa, además porque los lunes estás en el cónclave electoral con Luis Ramírez, participando y analizando los pormenores de las campañas. De las campañas y de la jornada electoral. Oigan, esta semana vaya que ha habido cosas, ¿no? Vaya que ha habido asuntos. Está movidita, ¿no? A mí me gustaría ponerlo en contexto, ya que tú eres internacionalista, europeísta y estuviste en Europa haciendo tus estudios de posgrado, Elsbeth. Hoy nos amanecimos, bueno, desde ayer se dio a conocer que había en España una situación política, como casi siempre en España, convulsa, complicada, compleja, que concluyó, digámoslo así, el día de hoy con la destitución, no se le puede llamar de otra manera. Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, perdió una moción de censura por el sistema político español, que es parlamentario. Eso significa que deja de ser automáticamente presidente del gobierno. Y asume la presidencia del gobierno español Pedro Sánchez. Pero ¿por qué lo traigo a tema? ¿Por qué lo ponemos aquí? Porque se trata de un caso de corrupción que involucra a políticos, al partido político del presidente del gobierno, al Partido Popular, que recibió financiamiento ilegal con base en contratos públicos, es decir, de obras públicas que entregaban los gobiernos del PP, los gobiernos locales, digamos así, pero también el gobierno central, es decir, también el gobierno federal o el gobierno nacional, porque en España no hay una federación, pero digamos el gobierno nacional de España, otorgaba contratos a empresas, y estas empresas, digámoslo así, les pasaban una lana al Partido Popular, vamos a ponerlo así en términos muy simples. Un moche le diríamos. Que era la caja B. La caja B famosa. Que le llamó Francisco Correa. Correa, exactamente, que le da el nombre a la trama Gürtel. Gürtel en alemán es Correa. Correa en español. O cinturón. O cinturón, ándale, exactamente. Bueno, ¿por qué lo traemos a cuento? ¿Por qué lo pongo aquí sobre la mesa? Porque estamos ante un caso de corrupción, es decir, estamos ahora en Europa frente al hecho de que un caso de corrupción política y económica echa abajo a un gobierno, algo que pocas veces se ve. Claro. Sí, y que acá, por ejemplo, en nuestro entorno, en el país, por ejemplo, sabemos de casos de corrupción y decimos, no pasa nada, y porque ciertamente no pasa nada. Bueno, claro, lo que pasó con la famosa Casa Blanca. Ahora, por ejemplo, es importante decirlo, empezó la investigación en 2009, esto ocurre en 2007, en 2009 España, claro. Empieza la investigación y hasta hoy, 9 años después. 9 años después de una larga investigación, le costó ser removido al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y asciende al puesto el presidente del PSOE, del Partido Socialista, que finalmente Rajoy hace 15 días estaba muy tranquilo porque nunca pensó que Pedro Sánchez fuera a lograr consensuar con
los partidos nacionalistas vascos, el partido de Carles Puigdemont, el PDeCAT, ajá, el otro partido y PNV, exactamente, Esquerra Republicana, lo que lleva también a decir izquierda, que no hay que enemigo pequeño, pero es izquierda, derecha y además el partido de Pablo Iglesias que es controversial, el Podemos, ¿no? Claro. Y bueno, Pablo Iglesias que es un personaje, vamos, particular, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el PSOE en el Parlamento Español tiene apenas 84 diputados de 350, o sea, no es una fuerza como antes era, digamos, que los dos partidos... Como los 80, ¿no? Que era otra cosa, ¿no? Que era otra cosa. Hoy es un partido en minoría. Claro. Todos le apuestan a que el gobierno de Sánchez será breve, será de unos cuantos meses y tendrá que convocar necesariamente elecciones generales. Pero aquí lo importante es, yo insisto en el tema... Ahora, se hizo de muchos compromisos, porque o sea, sí, Pedro Sánchez a sus 46 años está cañón. ¿Por qué? Porque se esperó a que los presupuestos de las comunidades autónomas fueran aprobados y él les ofreció a los diputados de las comunidades autónomas respetarles el montón de miles de millones de euros. Es un buen negociador, ¿no? Una cosita que de verdad, es un buen negociador. Mejor de amigo, ¿no? Claro. Ahora, a ver, ¿cómo lo traemos acá? ¿Qué lecciones podemos aprender? Que eso nunca lo vamos a ver en México con el sistema que tenemos. ¿Tú crees que no? Con el sistema que tenemos, no. Y basta ver lo que pasó hoy en México con la remoción fulminante de una directora de auditorías forenses de la Auditoría Superior de la Federación. Sí. La que llevó a cabo la investigación que se llama, que al llevarse a los medios se llamó la estafa maestra, que son desvíos de millonarios de recursos en Sedesol, en Sedatu, triangulados a través de universidades públicas. Exactamente, el caso de Rosario Robles. ¿Y qué pasa? Ella es la encargada de investigarlo dentro de la Auditoría Superior de la Federación. Llega el nuevo auditor y lo primero que hace es removerla fulminantemente y ahora hasta le quieren endilgar una acusación por corrupción. Sí. Eso es lo que pasa en México, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, aquí lo que vimos en España y lo que hemos visto, por ejemplo, en muchos lugares, es que la gente en Brasil, la gente está harta de la corrupción. Yo creo que aquí también. Aquí en México también, por eso la gente está apostando a lo que sea. A la ruptura, ¿no? A la ruptura política, ¿no? Claro. Esa es la manera como la gente está expresando ese hartazgo, ¿no? Pero a lo que voy es que el sistema en México no es ni de cerca como el de España. Sí, porque el sistema parlamentario. Pero es el sistema contra algún sistema presidencialista cerrado, donde el presidente, aunque esté en decadencia como el actual, como Enrique Peña Nieto, sigue teniendo el poder pues al menos de vengarse, ¿no? Claro. Como estamos viendo en este caso, ¿no? De que no pase nada a pesar de que lo exhiban, como en el caso de la Casa Blanca, o como en el mismo caso de la estafa maestra, de que los exhiban en unas raterías increíbles y que no pase nada, ¿no? Van a decir, bueno, Javier Duarte fue a la cárcel, sí, pero después de que perdió las elecciones. Si no, aquí lo que estamos viendo en España es que un gobierno constituido ante la evidencia de la corrupción va para abajo. Claro. Esa es la diferencia. Esa es la lección. Pero ¿sabes qué es la diferencia también? La educación como mexicanos. ¿Cuál es nuestro principal verbo, ese que empieza con CH? O sea, también nosotros tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Porque no nada más es papá gobierno. ¿Te puedo cantar la canción de Molotov? Exactamente, o sea, nosotros como ciudadanos estamos esperando que llegue un papá gobierno y nos dé una lana sin trabajar. O sea, yo escucho todas las propuestas para las clases muy bajas, las pobrezas extremas de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cuál es su propuesta para los de la clase media baja, que somos ahora? Y que sí, ahora sí que lee como 20 horas al día, claro, o 18. ¿Cuál es su propuesta? ¿A mí qué me va a dar? Sí, claro. ¿Yo qué voy a obtener? Si pero el problema es ese, porque no tenemos que esperar que nos dé algo el gobierno. Claro. No, por eso tenemos que exigirle al gobierno que trabaje, claro, que cumpla con su deber para el cual es analizada. Y me detengo un poco en el tema que abordaba Aurelio sobre la famosa estafa maestra, ¿no? Porque involucra el uso de recursos públicos para desviarlos, es decir, para aparentar, digamos, que se hacen adquisiciones o que se invierten o que se hacen obras, pero que en realidad no se sabe a dónde van a parar.
Y uno, que es mal pensado, ¿verdad? Dice, hombre, pues eso, o van a parar a los bolsillos de alguien, o a una campaña, o se va a una campaña, ¿no? O se va a algún lado. Que eso es lo que vivimos, desgraciadamente, en el pasado reciente en Veracruz. Así es, ¿no? O sea, y de lo que todavía no nos recuperamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, el problema, y retomando la comparación con España, es que con España y con muchos otros países, ¿no? Incluso de América Latina, es que los casos de corrupción probadas se están castigando, ¿no? Comentábamos antes de empezar la tertulia lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Perú, que cayeron 2 presidentes y uno que pretendía reelegir y que es toda una figura, como Lula, terminó en la cárcel, además por una empresa que corrompió a América Latina. El caso de Brecht es un caso. Y pasando por México durísimo, también. Claro. Y en México sigue sin pasar nada. Está el director de Pemex que está hasta el cuello metido ahí. Y yo creo que hasta poquito más, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Mientras, incluso en países sudamericanos que alguna vez consideramos bananeros, pues tienen ahora sistemas de justicia más efectivos, que aplican la ley, ¿no? Y en México seguimos anclados en una cultura, sí, de corrupción, pero sobre todo de impunidad. El principal problema es la impunidad, porque corrupción pues, hay en todos lados, como vimos en España. En España hay corrupción, pero no dejaron que hubiera impunidad. Esa es la diferencia, ¿no? En Alemania hubo un caso sonadísimo cuando yo vivía allá. Karl zu Gutenberg era el ministro de guerra alemán. Hay un sitio en Alemania donde tú los tesauros los revisas. Y en ese sitio tú puedes ver qué tanto % está citado y qué tanto % está plagiado. En las tesis doctorales. Exactamente, en la tesis doctoral de Karl zu Gutenberg, que era el ministro alemán, había un 40% de plagio. Fue destituido y el hombre se tuvo que ir a vivir a Nueva York. O sea, no puede ni siquiera vivir en Alemania. Y lo destituyó Angela Merkel ipso facto. Inmediatamente. Sí, apenas salió vergonzantemente, sí. Es que no es para menos. Hoy en día a los responsables políticos se les exige un comportamiento mucho más estricto y mucho más elevado que al resto de los mortales, ¿no? Que al resto de los Holanda. Y tiene que ser, porque claro, su responsabilidad es de este tamaño, ¿no? Claro, y tiene que ser ejemplo. En Holanda, una persona, digamos, un regidor de Ámsterdam, no sé la traducción en español, intentó buscar una vivienda usando su puesto y fue destituido. Buscar una vivienda, porque encontrar vivienda en Ámsterdam es muy difícil. Y esta persona, este político, fue a vivir con su familia, porque era de una ciudad lejana, digamos, y de pronto llega y quiere él conseguir un piso más grande en el centro de Ámsterdam para estar más cómodo con su familia e intenta poner su puesto como referente, y en el momento que el dueño del edificio lo exhibe, el hombre es destituido. No era regidor, era lo equivalente a diputado. Aquí no tendríamos gobiernos. No tendríamos gobiernos. Bueno, les voy a decir una cosa, por ejemplo, en todo este caso de la trama española, llegó un momento en que, por ejemplo, la mitad del gabinete de José María Aznar, el anterior presidente del gobierno español, estaba o imputado o en la cárcel. Sí, lo cual nos habla de que efectivamente fueron a fondo. Fueron a fondo, en serio, claro, en la cuestión de corrupción. Acá, en nuestro país, insisto, y ahorita si quieren lo aterrizamos aquí en la aldea, como decía Yayo Gutiérrez, pues escuchamos a cada rato casos de corrupción sonadísimos. Tú decías de Rosario Robles en Cedesol, pero el exdirector de Pemex también, pero de allá, Casablanca, etcétera, y seguimos. No pasa absolutamente nada, Nos quedamos con la pura denuncia periodística, que han hecho trabajos de investigación importantísimos, muchos colegas que han puesto pues al descubierto. Pero ¿y qué es lo que pasa ahí? Que los que la pagan son quienes hacen la investigación. Claro. Quien la pagó en el caso de la Casa Blanca pues fue Aristegui y todo su equipo, ¿no? Claro, que los corrieron de donde trabajaban. En el caso de la Casa Blanca, de la estafa maestra, a quien corren es a la funcionaria de la SF, ¿no? Que lo investigó, y no quienes cometen los actos de corrupción, pues
pues algo ¿Qué está estamos pasando? mal, ¿no? ¿Estamos premiando a los Pues yo creo que en México corruptos? somos muy raros y aparte te voy a decir algo, particularmente esta semana con el caso Karime. Ahorita aterrizando a la comadre. Hicieron una entrevista del abogado de Bermúdez, que casualmente fue también director de la Interpol. Una muy buen abogado, porque incluso él estuvo 3 años en la cárcel por acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Finalmente logra exonerarse porque él junto con un grupo de abogados llevó su caso. Ahora está llevando el caso de Bermúdez y fue en su momento abogado del papá de Karime. No sé si en este momento sea el abogado de Karime, pero él manifiesta en una entrevista que le hizo Benita González en su canal de Facebook, él manifiesta el tema de, pedir asilo político y ya todo el mundo se tiró al piso y no, seguramente va a llegar allá con los hombres, jueces de las pelucas a Inglaterra y todos con 500 pesos, dirían, ¿no? Y qué pena me dio, y yo lo aterricé y mencioné el caso de un banquero de Kazajistán, que aquí tengo el el que nos estabas comentando. Exactamente, Mukhtar se llama. Él se robó, hizo ahí una transferencia de un banco en Kazajistán que estaba pasando por un momento crítico y estaban pasando por un momento político crítico y él desaparece $5 billones, o sea, un mundo de dinero. Y como pues el gobierno de Kazajistán se da cuenta, escapa y alega y llega a Londres, pide asilo político porque él... Como que les gusta irse a Londres, ¿eh? Claro, algo tiene, criminales, eso es muy bonito. Y de pronto, este banquero, pues logra estar 2 años sin asilo político, pero logra estar, obviamente, con unos abogados que se pagan con $5 billones, que yo me imagino que no ha de ser el mismo que le está llevando el caso a mi amigo, a este señor, a esta amiga tan linda de Karime, la Lady Karime, que ya está muy linda haciendo sus tandas con la reina, y obviamente, pues se puede quedar 2 años porque llevaría unos abogados carísimos y aparte internacionales. Marco del Toro no es muy barato, ¿eh? No, lo sé, pero hay niveles. En el mundo hay niveles y se robó 5 billones. A lo que te refieres es a que este proceso de extradición puede tardar... No, duró 2 años con esos abogados que pueden pagar los 5 billones. Y a los 2 años... el gobierno, los jueces británicos dijeron a la cárcel por mentiroso. Y el pobre hombre, casi, pero lo metieron a la cárcel ahí. Lo metieron a la cárcel ahí y después lo mandaron a Kazajistán de regreso y el hombrecito está en la cárcel. Así que no, gente. No es tan sencillo. No es como México y no es tan fácil. Lo cual es una lástima, finalmente, que no sea, es decir, que no seamos como ellos. Pues, no, pero finalmente para la gente que dice que con este abogado que está, una cosa es que lleve el caso aquí, que no sé, creo que el magistrado es Amadeo Flores o no sé, y que está llevando el caso lleva el de Gina, el magistrado que está llevando el caso de Arturo Bermúdez, no es lo mismo ir con el magistrado de aquí, de Don Edel, que ir a Londres. No, definitivamente. No creo que haya punto de comparación para tremenda criminal que aparte todo el mundo sabe en Londres ya. Sin embargo, y habría que hacer varias acotaciones ahí. Vamos ya entrando de lleno al tema de porque ese fue otro tema esta semana. Ese es el tema de la semana, ¿no? El tema de la semana, yo creo, ¿no? Yo creo que nadie en Veracruz tiene duda de su participación en lo que pasó en Veracruz el sexenio pasado. Creo que nadie tiene duda de que ella tomó decisiones y que le tenían más miedo que Javier Duarte mismo. No, yo creo que el diablo. Hasta Bermúdez dicen que le tenía miedo, imagínate, ¿no? Sin embargo, yo tengo varias reservas en el caso, y particularmente por lo que ha sucedido esta semana. Para empezar, por el solo hecho del anuncio estridente de la orden de aprehensión girada en su contra, cuando no ha sido ese el modus operandi de este gobierno para aprender a otros exfuncionarios, ¿no? A Gina Domínguez no le avisaron que iban por ella, a Bermúdez tampoco, ni a Audirac, ni a nadie, ¿no? Entonces desde ahí ya suena extraño. Sí, todo empezó el domingo con la conferencia de prensa del gobernador. Del fiscal, anunciando que se había librado la presión. Y después, cuando da su conferencia al gobernador, donde exhiben su ubicación,
pues bueno, a reserva de que algún abogado lo pudiera establecer mejor, a mí me parece que se está violando el debido proceso ahí, porque el gobernador, claro, el gobernador no tendría, para empezar, por qué exhibir datos de la investigación. Que tendrían que mantenerse en secrecía, ¿no? Eventualmente. Claro. Hay dos derechos ahí que podrían estar en conflicto, me parece, lo comentaba yo aquí ayer con el doctor Ernesto Treviño, que es el derecho a la privacidad, que finalmente ella tiene, y el derecho a la presunción de inocencia. Pero si me permiten, vamos a ir a una pausa muy rápida. 1 de junio estamos con el Lenz de La Política en Rosa y Aurelio Contreras Moreno de Rúbrica, platicando sobre los temas de esta semana. Sin duda alguna el tema es el caso de la ex primera dama, Karime Macías Tubilla, o Karime Macías de Duarte, como hola, ya ni se sabe. Bueno, yo no sé. A ver, y nos fuimos a la pausa hablando de las decisiones que se tomaron esta semana, de presentar este video, esta conferencia de prensa que dio el gobernador. Y luego decir que se solicitó la ficha roja. Y pues al menos yo la busqué en la página de Interpol. Sí. Y no hay evidencia hoy te leí eso. Yo también la busqué. No hay evidencia yo vi que se haya emitido una foto de la ficha roja. Sí, yo también vi la imagen esa circular, pero en la página de Interpol no está. De internet de Interpol no está, ciertamente. De hecho, solamente ni la de Luis Ángel Bravo, ¿eh? 3 mujeres mexicanas que están ahí en Interpol. Eran 3 mujeres, no eran 2 mujeres. No, 3 mujeres mexicanas y obviamente no está. Habrá que ver, digo, a lo mejor, no sé, el proceso de publicación en internet es más lento, no sé. Al final... Habrá que hacer, o sea, definitivamente la Interpol, y eso, vamos, no es la más rápida del mundo, habrá que ver cuál es el protocolo para subir una ficha y saber exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero... Porque igual, o sea... Pero, perdón, hoy leyendo sobre precisamente cuáles son los protocolos de la Interpol para hacer sus alertas, uno de los hechos por los cuales se niegan a emitirla es cuando hay elementos de que se trate de un caso político. Un caso político, que es lo que alegaba este señor de la Guardia García. Pero independientemente de lo que alegue él, o sea, sí es, un lineamiento de Interpol como para entrarle o no a un tema, ¿no? Entonces, pues como nadie explica o sale a explicar eso de parte de las autoridades, pues no nos quedamos nada más al nivel de la especulación. Pero regresando al tema nodal, pues yo creo que sí, como decías, hay un enorme desaseo en cómo se ha manejado el caso, desaseo que puede llegar a incluso a hacer que los delitos presuntos que cometió Karime Macías puedan llegar a quedarse impunes por quererle sacar raja electoral, y eso me parecería que sería gravísimo si llegara a concretarse. Porque finalmente no podemos separar este caso, su presentación en este momento, del contexto de la lucha político-electoral que estamos viviendo en el estado de Veracruz. Que estamos a un mes de las elecciones. Estamos a un mes de las elecciones. Exactamente dentro de un mes, el 1 de julio, estaremos en elecciones. Eso me lleva a plantear, hemos visto en los últimos días una colocación, digámoslo así, en la agenda político-electoral del tema judicial. Y otra vez está el caso, bueno, empezó todo, digamos, con la orden de aprehensión contra el exfiscal, Luis Ángel Bravo. Luego la vinculación a proceso, que fue incluso el abogado Winkler a Ciudad de México, al reclusorio norte, contra el exgobernador, para vincularlo a proceso por delitos del Foro Común ya, ¿no? Porque estaba vinculado a proceso por delitos federales. Y ahora el caso Karime. ¿Estamos ante una justicia que anda en campaña? Claro, para mí no hay duda de ello. Independientemente de que tengan o no elementos, a mí me queda muy claro que pudieron haber actuado contra Karime por lo que le están imputando desde hace un año al menos. Lo que se le está achacando en este momento ya se había incluso publicado y transmitido en medios hace un año, lo sacó Loret de Mola en su noticiero en Televisa. Que es otra vez un caso de financiación ilegal, un caso de corrupción. Pero eso ya había salido, ellos tenían los elementos para haber procedido. Desvío de recursos a través de empresas fantásticas. Para haber procedido contra la expresidenta del DIF desde por lo menos hace un año, y se dedicaron a administrar, a jugar sus cartas, ¿no? Políticamente, ¿no? Ahora, eso también,
digo, es parte de la lucha política. Digo, es parte de la lucha política, pero no creo que sea parte de la justicia. Tampoco podemos ser ingenuos, ¿no? Tampoco podemos ser ingenuos. Por supuesto, pues, no. Pero tampoco podemos dejarlo de señalar. No, claro, por supuesto. Y también es bueno señalar, digamos, que no lo inventaron ahorita. Esto es algo que debería de no ser, porque la justicia debería de ser algo que se da en, o sea... Con los procedimientos que establece la ley. El tiempo, claro. Ese es el asunto, ¿no? Sí, la justicia está en campaña, como todo el gobierno está en campaña, como todos los gobiernos están en campaña, también, y de todos los partidos. Sí. Yo creo que en este momento no podríamos hacer una distinción por partido de que alguien haga esto y alguien no lo haga. Todos le están entrando, definitivamente. Y bueno, al menos como periodistas lo que nos queda y lo que es nuestra obligación es señalarlo y pues bueno, que cada quien se norme un criterio, ¿no? Claro. Ya finalmente, a ver, porque ya tenemos poco tiempo, ¿qué nos espera para las próximas semanas? Estamos a un mes de que termine las campañas, bueno. Ya menos de un mes de que termine las campañas y un mes del proceso electoral. ¿Qué vamos a ver en las próximas semanas? Más tierra. Por lo pronto, el sábado cosas peores vendrán. Cosas peores vendrán. A mí sí me preocupa algo. Bien, de llegar quien llegue, todo el mundo se ha dedicado a hablar de las personas no privilegiadas, ¿no? De las personas que menos tienen, de las personas, ya por ejemplo, nuestro amigo Agüed, pues ya dijo que pues las empresas que se puedan ir, perfecto, total, él va a ir a poner sus cazuelas y sus vacinicas ahí al Palacio de Hierro, y también pues ahí va a vender, yo supongo, sus cositas de plástico, ¿no? Qué declaración tan que a mí me pareció lamentable, siendo él un hombre que desplazó a tanta gente, a tantos pequeños empresarios que vendían sus artículos de madera, con este montón de cosas que contaminan tanto y baratijas chinas. Me pareció lamentable. Yo la verdad viví enamorada de él, porque cuando era niña lo veía, yo decía, qué guapo, qué guapo, qué guapo. Y ayer me rompió el corazón. Por eso es la política en rosa. No, claro. Es que de verdad, o sea, yo lo veía como súper el político, o sea, tanto que defendió siendo priista, o sea, se diferenciaba del grueso de los políticos, unas posturas en ese púlpito que usan los diputados, no me acuerdo cómo se llama. La tribuna. La más alta tribuna del pueblo. Exacto. Para de repente venir y decir que no, que se vayan. Y él va a acoger a los 12,000 trabajadores que se queden sin empleo. No importa, porque finalmente si la empresa quiebra, pues de todos modos se van a... Quiero creer que Morena tiene un plan emergente para que todas esas empresas que decidan salir... Bueno, esperaríamos que tengan un plan económico, por lo menos. Su plan para la gente. Ya nos vamos, ¿qué creen? Ya nos tenemos que ir. Yo nada más quisiera cerrar con un deseo de que pudiera subir el nivel del debate en lo que resta de las campañas, porque sí ha sido lamentable cómo se ha llevado a cabo, salvo contadísimas excepciones. Yo creo que hemos visto unas campañas muy pobres en general, y ojalá pues en el cierre pues intenten proponerle algo valioso. El último debate presidencial lo apagué y me puse a ver la serie de Luis Miguel. Por cierto que de aquí es Tello, de aquí es Ya, a ese tren no me voy a subir. El 12 de junio es el tercer debate presidencial, el 15 de junio es el segundo debate de los candidatos a la gubernatura, que es viernes 15. ¿Les parece que el siguiente viernes emplacemos para otra tertulia? Perfecto. Gracias, Aurelio. Gracias. Querida. Te voy a dar primicia para que sepas quién es el Gracias a usted que nos escuchó. No, yo no me subo a ese tele. Gracias. No voy a hacer Bermúdez. Ya nos vamos. Hasta el lunes. Sí, pero chao. No sé quién es. Las voces, los hechos que